Bienvenidos a un recorrido más de infierno. Apaga todas las luces, asegura todas las ventanas y ponte cómodo, que aquí es donde empiezan nuestras terribles pesadillas. El fantasma de la niña quemada. Desde niño, siempre me han ocurrido cosas muy extrañas y en varias ocasiones llegué a tener sueños premonitorios. A partir de eso, se desarrolla la siguiente historia, en la que una vez tuve una experiencia bastante extraña y escalofriante, que me llevó a descubrir ciertas cosas. Mi familia proviene de un pequeño pueblo en Hidalgo, que solíamos visitar cada fin de año. Hacíamos esto desde que era muy niño y siempre nos quedábamos en la casa de mi abuelo. Aquella casa es muy antigua, con techos altos y según mi familia fue construida entre los años 40 y 50 y ha sido habitada por varias generaciones de mi familia. Recuerdo cuando tenía unos 5 o 6 años, me daba mucho miedo quedarme en esa casa, y más porque en el cuarto donde dormíamos le decía a mi mamá que siempre veía una silueta asomarse por el tragaluz en el techo. Aquella silueta la llegué a ver varias veces, pero en una ocasión en particular noté que parecía tener un rostro deformado. A pesar de ello, mi mamá siempre trató de convencerme de que no había nada y que solo era mi imaginación. Sin embargo, yo estaba segura de que lo que veía era muy real. El tiempo siguió pasando y fui creciendo. Llegué a los 13 años. Estaba por llegar el fin de año y, como de costumbre, nos tocó ir al pequeño pueblo de donde era mi familia y, como siempre, nos tocó dormir en la casa de mi abuelo. Pues cierta noche sucedió algo distinto a lo que solía pasarme, ya que comencé a tener un sueño y en aquel sueño sentía que mi alma o espíritu, o no sé cómo llamarlo realmente, estaba fuera de mi cuerpo. Incluso sentía que podía caminar por toda la casa, mientras que mi cuerpo estaba durmiendo. Y lo único diferente era que la casa no era como yo la conocía, pues al mirar a mi alrededor noté que estaba en ruinas. Todo estaba tirado y uno de los cuartos no tenía techo, y me di cuenta de que había ocurrido un incendio, ya que las paredes estaban negras y cubiertas de ceniza. Mientras exploraba la casa, encontré varias fotos tiradas, algunas de ellas algo quemadas. En esas fotos se podían ver unos niños y de pronto, mientras estaba distraído con eso, sentí una presencia cerca de mí, y al voltear hacia una esquina de la casa, vi que una sombra negra estaba bajando como si se dirigiera hacia mí. Del miedo, salí corriendo del lugar y regresé directamente a mi cuerpo, supuestamente para despertarme. Pero extraño es que sí desperté y recordaba todo lo que había soñado, pero al verme estaba muy exaltado y sudando. Traté de calmarme hasta que nuevamente logré conciliar el sueño. Al día siguiente le conté todo a mi mamá sobre lo que había ocurrido en mi supuesto sueño y le expliqué que estaba en la casa. Describí a detalle todo lo que vi, incluyendo las fotos con las que me encontré, e incluso le detallé cómo eran esos niños de las fotos que había visto tiradas. Después de escuchar todo, mi mamá quedó muy asombrada y no sabía qué decirme. Sin embargo, después de un rato, empezó a contarme algo realmente sorprendente. Mi mamá me empezó a decir que esas fotos que vi en aquel sueño eran las fotos de ella y de mis tíos, las cuales se perdieron en un fuerte incendio que hubo en la casa de mi abuelo hace mucho tiempo, razón por la cual mi mamá no tiene ninguna foto de ella cuando era niña. Además, me contó que en ese cuarto donde no había techo, lamentablemente falleció una de sus primas, y lo único que encontraron fue su cuerpo completamente calcinado. Me llené de terror al saber todo esto, porque yo desconocía lo que había pasado anteriormente en esa casa. Desde ese momento llegué a la conclusión de que aquella silueta que siempre veía era el alma de esa niña que vagaba por la casa. Cuando la vi con un rostro deformado, imaginé que fue porque esa niña falleció en circunstancias muy feas. Mi mamá me dijo que nunca le contara nada a mis primos y hermanos, ya que podrían asustarse. Con el tiempo, dejé de ir a esa casa
pero nunca supe si esa niña solo yo podía verla o si alguien más la llegó a ver en alguna ocasión. La esposa bruja. Esto se cuenta sucedió en Atlixco, Puebla, donde vivía un joven llamado Federico. Él era la envidia de muchos en el pueblo, pues estaba casado con la mujer más bella de toda la región. Esta dama resaltaba entre las demás por su estupenda figura y su piel tan blanca como la porcelana, como ninguna otra mujer, pues tenía a todos los hombres perdidos por su encantadora figura. Pero a las mujeres les causaba sospecha el saber de dónde venía, ya que nadie lo sabía, y era tan diferente a todas las demás mujeres. Solo sabían que Federico la había encontrado meses atrás en medio de la sierra. Todos cuchicheaban a espaldas de Federico. Las mujeres decían que era una bruja. Por supuesto, cuando llegó a oídos de Federico, la defendió. Intentó irse de ahí para que no le hicieran más daño con sus habladurías. Se despidió de su madre, ya que ella también era una de las que hablaba de su nuera. La madre le pidió que no se fuera, que le diera la oportunidad de demostrarle que todo lo que decían de su mujer era verdad. Le dijo que esa noche fingiera que estaba dormido y que saliera después de ella para ver cómo la bruja se quitaba el cuerpo de mujer y se convertía en un animal. Así lo hizo Federico. Accedió a la oportunidad que le pedía su madre. Una vez que su mujer lo vio dormido, salió hacia el patio trasero, subió por un árbol. Enseguida se quitó la piel de esa bella mujer de la que todos hablaban. Cuando se la quitó por completo, la dejó caer al suelo, al mismo tiempo viéndose su verdadera cara arrugada y fea. Federico se quedó asombrado al ser testigo de aquella transformación. Enseguida vino a su mente todos aquellos rumores que habían escuchado de su amada esposa. Cuando recobró la conciencia, en un par de minutos, no pudo ver mucho ese deforme ser, ya que su mujer, en un abrir y cerrar, su cuerpo empezó a sufrir otro cambio de forma, no de la manera tan grotesca en la que pudo ver al principio. Esta emprendió el vuelo en forma de lechuza y voló hacia el cielo oscuro. La madre, al ver todo esto, le dijo a Federico que esparciera sal sobre el cuerpo, ya que una conocida le habría aconsejado que ese era uno de los remedios más efectivos para matar a una bruja, a lo que lo hizo sin refunfuñar. Ambos esperaron a que volviese la bruja, después de dejar el disfraz de lechuza. Solo se apreciaba que en la espalda tenía una horrible joroba llena de llagas. El cabello lo tenía seco y escaso, que blanqueaba en pedazos de su cabeza, así como también tenía unas feas garras negras con la cual se ponía el cuerpo de aquella bella mujer. Aún no había acabado de hacerlo cuando empezó a retorcerse por el suelo, rasgándose la piel, y gritaba y chillaba como si fuera un cerdo. Se daba golpes contra un árbol por el dolor que le producía la sal por todo el cuerpo. Los dos miraban con asombro y miedo a aquel ser. Esta agonizaba de dolor, aún gritando y haciendo ruidos horribles, para al final caer muerta. Ay, aguanta, me falta un renglón. Esto pasó hace algún tiempo, y cuentan que si pasas por ahí aún puedes apreciar la escena, puedes oír los horribles gritos de dolor y también ves el ánima de la mujer en su verdadera forma, intentando ponerse el cuerpo de aquella bella mujer que fue alguna vez. Aquí finaliza nuestro recorrido por Inferno. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. No olvides seguirnos para así poder estar pendiente de nuestros nuevos recorridos. No dudes en mandar tus experiencias a nosotros, pues queremos que Inferno vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente recorrido de Inferno. Que una luz encuentres en tu camino.